Bueno, vale, pues cuidado, en este video vamos a hacer un poquito de destapada. Ojo, esto no es off-road, no es nada de esas cosas. Vamos a hacer un poquito de destapada. La moto viene supremamente cargada, dos maletas por acá, carpa, bueno, top case acá. Dale frente a estos parceros. Entonces el terreno está bueno para esto. Entonces arrancamos los dedos con unas tomitas y conclusiones al final. Listo, vamos a ir narrando algunas partes del camino, como ir sacando algunas conclusiones de las sensaciones que se vivieron haciendo pues este recorrido. Ojo que acá al inicio del video hablo que no es off-road por evitarme pues como ya pues fuertes críticas, pero realmente sí lo sería. El concepto de off-road es fuera de la carretera. Acá vamos como por una destapada, en Colombia también lo llamamos destapada, o sea, zonas que no están pavimentadas y que están solamente pues como en arena. Y lógicamente, ve que están en tierra, y lógicamente hay tipos de destapada, ¿cierto? Hay, en este caso pues contamos con la fortuna de que es tierra caliente, entonces digamos que el terreno estaba totalmente seco. Sensaciones iniciales, lógicamente la altura de la moto, el recorrido que tiene, la suspensión, la comodidad que tiene el asiento, la misma postura también en cuanto a la sujeción pues como el manillar, pues lo hacen un recorrido muy cómodo. Desafortunadamente a veces las cámaras GoPro o este tipo de cámaras pues pierden un poco la realidad por el tema del estabilizador que tiene la cámara, pero la verdad sí había pues zonas bien irregulares. Bueno, ahí se alcanzan a dar algunos saltos, incluso en algún momento se comen pues como unos baches bien fuertes. Por acá pasamos como una zonita pues como pavimentada, acá volvemos al tema de destapada, pero bueno, ahí se siente pues como súper bien la suspensión de la moto. También el tema de las vibraciones, les voy a ser muy sincero, a mí me parece que la vibración de la Benelli en cuanto a carretera pavimentada la vibración es normal, o sea, es una moto, las carreteras no son perfectas, entonces me parece que las vibraciones son vibraciones muy normales, que el comportamiento que tiene la moto es muy decente, entonces pues bien. Otro abonado pues que tiene la moto es que ella viene con llantas Pirelli, Pirelli Scorpion Rally, entonces pues digamos que dan mucha facilidad. Bueno, saluditos pues acá a la vaquita. Ellas dan pues como mucha facilidad y mayor agarre. Por ahí en la carretera, pues cuando íbamos camino al desierto de la Tatacoa, esta zona donde estamos andando es el desierto de la Tatacoa, nos encontramos al parcero Juan Camilo. Por acá una fotico con el hombre, y el hombre nos comentaba que las llantas de la Terecadel sí de pronto carecían un poquito más de esa capacidad off-road. La verdad desconozco cuál era la marca de las llantas, creo que la moto era una 2022, pero sí me resaltó eso. Entonces, bueno, esta Benelli que yo tengo es la 2024 y ya vienen con estas Pirelli Scorpion Rally, que creo pues que le agregan muchas bondades pues al uso de la moto en este tipo de terrenos. Bueno, también por esa zona en que íbamos, como lo ven, pues hay que ir con cuidado. La verdad es una zona bastante turística, entonces de pronto ponernos a hacer pues con mucha velocidad si nos da un poco de cosa. Bueno, el que va adelante es el parcero Luis Fergil, que nos acompañó en el viaje al desierto de la Tatacoa, aparece como Luis Fergil en YouTube. Bueno, entonces como les iba comentando, es una zona transitada, y también me encontré como una característica muy de esta zona en cuanto a la tierra,
y es que la tierra en algunos casos era muy delgada, ¿sí? O sea, eso era como un polvito súper delgado, y eso hacía que la moto, no sé cómo decirlo, como que se moviera hacia los lados, como que se deslizara, como que uno sentía como que flotaba en algunos momentos. Bueno, por acá pasamos por unas huellas, volvemos a la parte pues de destapada. Bueno, y saben que yo también siento que la moto tiene mucho confort, porque después de unos minutos, porque realmente hicimos por ahí unos 40 minutos de destapada, pues no había dolor en las manos, no había dolor en las nalgas, pues por así decirlo, en las piernas. El apoyapiés no se volvió pues como cansón. Algunas personas han subido en los videos que la Benelli vibra mucho, incluso por ahí un man subió un video y se la pasó todo el video diciendo que es que vibra mucho, que es que vibra mucho, que es que vibra mucho. Pero pues no sé, pues yo pienso que para que no vibre tenemos que ir en la nube voladora pues de Goku. De resto, la verdad, se siente pues súper bien. Yo la siento supremamente bien. Bueno, por acá los dejo con un poquito del trayecto, no se salgan del video, véanselo completo, para que también durante el video ustedes también pueden ir percibiendo algunas partes de las sensaciones. Bueno, otra prueba también de pronto de que la moto responde muy bien al tema de las vibraciones, o a mitigar las vibraciones de acuerdo al camino, y es que esta zona tenía también como mucha piedra pequeña, pues acá en Colombia lo llamamos pues como gravilla, ¿cierto? Entonces digamos que en teoría eso haría que la moto vibrara un poquito con más, pues como con más temporalidad, o sea, como que la vibración fuera muy larga. Ahí en los espejos se alcanza a ver, por ejemplo, la vibración. Lógicamente los espejos son elementos que van acoplados a la moto, pero en la parte del asiento pues se sentía pues muy bien. Otra cosa también, no sé si se habrá notado en el video, es que en algunas partes me comí unos huecos. Los huecos no se notan tanto en el video porque el color de la tierra era muy parejo, ¿cierto? Y también lo que les digo, el estabilizador de la GoPro pues mata mucho pues como la sensación real del camino. Y los 2-3 huecos que me comí que estaban fuertes, me parece que las suspensiones hicieron una labor súper buena, ¿sí? O sea, reaccionaron súper bien. No sentí que saltara del asiento, no sentí que me desplazara del asiento en algún momento. Entonces, no, súper bien. Entonces sigamos acá con el video.
los dejo con muy buenas sensaciones. Diría que la moto sería por un 8 de 10 desde el camino pues destapado, muy conforme con la moto. Llegaría a la conclusión de que no la metería por trocha en donde exista pues con mucho desnivel como hay acá a los lados de la vía. No la metería en lo personal. Si de pronto ustedes tienen unas capacidades pues muy amplias con el tema del manejo, bueno, ustedes ya tomarán el riesgo, pero yo en lo personal no me metería a ese tipo de zonas. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado el video. Porfa, se suscriben. Espero haber solucionado dudas para las personas que quieren esta moto para pasar por este tipo de caminos. Entonces ahí los dejo pues con las conclusiones acá en la parte final del video. Bueno, queridos parceritos, entonces ahí vieron más o menos como un recorrido de una manera muy prudente de cómo se comporta la Benelli en destapada. Ojo, es una destapada súper buena, ¿sí? Es más, es una destapada como con características de carretera, ¿sí? Está súper bien, pero bueno, pienso que cumple como el propósito. Y así como sensaciones, el tema de las vibraciones, no sé, no, yo la moto la siento súper bien. El asiento sigue jugando lógicamente su buen papel de comodidad, es algo muy cómodo, es algo muy llevadero. Tenemos que pasar por acá. Bueno, por ahí pasó otro, ese sí va en buen equipo para la destapada. Por acá otro. Bueno, entonces como les decía, es un tema muy llevadero, muy cómoda para lo que presta su función, 100% recomendada para una buena vuelta. Lógicamente yo no la metería en temas topográficos pues como este tipo, no la metería ni por el berraco, pero ya es decisión de ustedes. Pero como siempre, un llamado pues a la prudencia, un llamado al conducir bien. Tengan en cuenta que por las vías no van ustedes solos. Se la creen, pues uno se puede creer un berraco en este tema, pero puede estar pasando una persona, puede estar pasando un niño, viene una persona en otra moto, podemos causar un accidente. Entonces si van a correr, háganlo en lugares solamente para eso, ¿sí? Vayan para una pista o no sé, busquen lugares más apropiados. Esto es un tema de turismo y es un tema de disfrutar. Entonces por acá los dejo con un poquito del paisaje, y esto fue un poquito en destapada en una Benelli TRK 502 conducida por un buñuelo.